Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Le damos la bienvenida al programa para seguir estudiando y aprendiendo aquello que Cristo ha hecho para ti y para mí, para nosotros poder caminar de victoria en victoria, seguir aprendiendo la palabra, pero no solamente para tener conocimiento de la palabra, aunque eso es bueno, pero lo importante es el aplicar ese conocimiento que estamos teniendo. Por eso Santiago dice un versículo tan importante que dice: no seamos oidores de la palabra solamente, pero hacedores de la palabra. Ahí es donde está la clave de nuestra victoria. Ahí está la clave cuando tú y yo empezamos a caminar. Por eso en Romanos 5, el versículo 17, habla de que cuando tú y yo entendemos este concepto de que somos la justicia de Dios, de que somos hechos, de que tenemos paz. De acuerdo, de hecho, vamos a leerlo en 2 Corintios 5. En el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Des en cuenta que somos hechos. Y después en Romanos 5, en el versículo 1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la frase clave de este versículo son tenemos paz. En el capítulo, en 2 Corintios 5:21 dice que somos hechos. Uh-huh. Y en Romanos 5:1 dice tenemos paz. Mediante o por medio de lo que Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Exacto. Pero lo importante de esto es que la gente entienda, Adriana, que no es algo que vamos a obtener, no es algo que tenemos que caminar, no es algo que tenemos que tratar de ser buenos. No, somos hechos. Ya está hecho. Algo que ya está hecho está completo. Porque si no, la palabra diría que tú obtendrías o tú pudieras tener, pero no, la palabra dice que ya estamos hechos. Y después en Romanos dice que tenemos paz. Eso no implica que por medio de tus acciones o por lo que tú hagas, tú vas a poder tener paz. No, dice ya tenemos paz. Ya está hecho. ¿Por qué? Porque hemos aceptado y hemos empezado a caminar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en esa verdad es cuando tú y yo podemos caminar, como lo dice en Romanos 5, en el versículo 17, reinando en esta vida. ¿Por qué reinamos en esta vida? Porque no estamos haciéndolo en nuestra propia fuerza, lo estamos haciendo por lo que Cristo ya ganó por nosotros. Y cuando nosotros lo aceptamos y caminamos en ello, ahí es cuando tú y yo caminamos de victoria en victoria, reinando en esta vida, entendiendo y sabiendo que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y así fue como terminamos el programa anterior. En Filipenses capítulo 4, el versículo 13 dice, un pasaje muy conocido, en Filipenses 4, en el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como dijimos anteriormente, el énfasis de este pasaje no está en que yo todo lo puedo, sino que yo lo puedo en Cristo. Ahí está el énfasis. El énfasis de este pasaje está en Cristo, que no son por mis propias fuerzas, no es por mi propia voluntad, porque la gente tiende a fallar. Y el pecado los controla. ¿Por qué? Porque por tu propia fuerza tú no lo puedes hacer. Pero cuando tú pones el énfasis y el conocimiento, la aplicación de ese conocimiento que tenemos, que la palabra nos da, está basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros,
ahí todo lo podemos. Y ahí está la diferencia. Y ahí fue cuando tú nos estabas contando la historia la vez pasada de este señor, que él trató y trató y trató y siempre fallaba y siempre se caía y parecía que la drogadicción tenía poder sobre él y él, aunque quería, se sentía incapaz. Pero cuando tú le empezaste a decir, no, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de hablar, y el énfasis no está basado en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho por ti, porque él ya era cristiano, él ya había sido hecho, él ya tenía paz. Pero no lo sabía. A lo mejor tenía el conocimiento, pero no sabemos. Pero no la revelación. Y por lo tanto no estaba caminando en ello. Por eso siempre estaba atado. Pero cuando tú le enseñaste cómo caminar, cómo hablar y cómo recibir esa revelación de la palabra, diciendo que ya tenemos paz para con Dios y que somos hechos, por lo tanto todo lo podemos en Cristo. La droga se fue, el pecado se fue, todo se fue y ahora él está caminando de victoria en victoria y de fe en fe. Así es, Rafael. Y mira que esto es lo que no le gusta a la persona religiosa, porque la religión siempre ha estado. La religión estaba cuando Cristo vino. Jesucristo, cuando vino, los enemigos de Cristo no fueron los pecadores. De hecho, esos eran los amigos de Cristo. Sí, porque era lo de la gente de la iglesia. Exactamente, los de la iglesia eran los enemigos de Cristo. ¿Por qué no los pecadores? Porque a los pecadores Jesucristo les dijo, vean, yo los voy a hacer libres. Entonces, ¿quién no va a amar a un Cristo que le está hablando a un pecador, a la prostituta, al ladrón, al asesino? Mira, yo te hago libre. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, como decía Juan Bautista, ve aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y la gente entendió ese concepto. Pero ¿qué pasa con los religiosos de su época y los religiosos de esta época? Y los religiosos que hay alrededor del planeta hoy 2012. No les gusta el concepto de que fuimos hechos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el concepto de yo me voy a hacer la justicia de Dios por mis obras. Y grave error. Cuando usted le pregunta a una persona, venga, y usted, ¿por qué por ejemplo, hubo un caso de una señora que llega, venga, ¿por qué Dios no me ha sanado? Entonces yo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo así que Dios no la ha sanado? Sí, mire, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo pertenezco al grupo de vigilias, yo he hecho ayunos, yo oro, yo madrugo a las oraciones a las 5 de la mañana en la iglesia. Yo, todas las actividades que haga en la iglesia estoy ahí y Dios no me ha sanado. Exacto. Y yo le dije, ni tampoco lo va a sanar. Grave error, mi señora. Usted me ha dicho el problema. ¿Qué? ¿Cómo así? Si yo he hecho todo esto y Dios no me ha sanado. Y yo, sí, es que en todo lo que usted dice que ha hecho, que diezma, que va a la iglesia, que ofrenda, que hace esto y aquello, y Dios no me ha sanado, usted está diciendo que usted se merece ser sanada. Y yo le voy a decir una cosa, que es lo que usted y yo nos merecemos. Usted y yo nos merecemos estar pobres. Usted y yo nos merecemos estar en una cama. Usted y yo nos merecemos estar enfermos. Usted y yo nos merecemos morirnos jóvenes. Y usted y yo nos merecemos irnos para el infierno. Así que si usted me va a hablar de lo que usted y yo nos merecemos, eso es lo que nos merecemos. Pero si usted me habla de lo que Cristo hizo, ahí sí estamos diferentes. Porque en lo que Cristo hizo, por sus llagas yo fui sanada. Y usted en ningún momento nombró que por las llagas de Cristo usted había sido sanada. Usted me dio una lista de obras por las cuales usted se merecía ser sanada y con razón no ha sido sanada, porque para Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Exacto. Dice la palabra. En Isaías, sí. Está en Isaías. Así que si usted está confiando en sus justicias, en sus obras, entonces he ahí el problema, que usted nunca va a ser sanada, de hecho nunca va a poder ser salva, porque si no ha confiado en Cristo, que es el que sana, en Cristo, que es el que salva, en Cristo, que es el que prospera, en Cristo, que es el que libera, nunca usted va a poder sanar. O sea, caen de la gracia a las obras de la ley. Exacto, y ahí está que aunque en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia, ellos siguen caminando
bajo la ley. Es como eso que la gente siempre dice en la iglesia, aunque que Dios los sacó de Egipto, no pudo nunca sacar Egipto de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando hoy día, que la gente, aunque ha recibido a Cristo y estamos bajo la gracia, siguen caminando como si estuvieran bajo la ley. Es yo, todo lo que yo puedo hacer, tratando de manipular a Dios para obtener lo que yo quiero. Y eso nunca va a pasar. Fíjate lo que dice en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardara la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todas las cosas. ¿Ves? Entonces, de hecho, yo tenía un profesor bíblico, un profesor en la escuela bíblica que dijo algo sobre este versículo que nunca se me ha olvidado. Dice, la ley es como una alarma, tiene la capacidad de despertarte, pero no tiene la capacidad de sacarte de la cama, ¿verdad? Entonces la ley básicamente nos dice que cuidado, porque no lo podemos hacer, pero la ley no te puede sacar de la cama, ¿me entiendes? No te libera, eres tú el que tienes que hacerlo, y de la única manera como lo puedes hacer es bajo la gracia, entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en las epístolas. Él dice, cuando has caído de la gracia y caes bajo la ley, entonces la maldición está. ¿Por qué? Porque no tienes un salvador, dependes de tus obras. Y eso es lo que le pasa de nuevo a millones de cristianos alrededor del mundo, que están confiando en que yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo hago vigilias, yo hago esto, yo hago aquello, etcétera, 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 etcétera. Y Dios, ¿por qué no me ha dado nada? Con esa actitud, Dios jamás te va a dar absolutamente nada. Sí, porque la Biblia dice que es por fe. Exactamente, y entendamos esto, no es porque Dios no quiera, es porque Él ya lo hizo, Él ya lo dio todo, ya todo está hecho. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender es que aquello que ha sido dado por la gracia de Dios, nosotros lo tenemos que recibir por la fe. ¿Me entiendes? Entonces, la gente tiene que tener muy claro, no es que Dios no te lo quiera dar, Dios ya lo hizo todo. De hecho, Jesús está sentado a la derecha del Padre, Él ya hizo todo lo que iba a hacer, ya está hecho. La gracia de Dios lo ha provisto. Ahora tú y yo tenemos que caminar en el conocimiento de aquello que Él ya ha hecho, y por medio de la fe obtener aquello que por la gracia de Dios ya ha sido entregado. Y por eso te digo que a los religiosos no les gusta eso. Si tú miras todas las religiones del mundo, Rafael, ellos tienen que seguir primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinta obra, sexta obra, una cantidad de listas de obras para poder, según ellos, alcanzar como la salvación, como justicia. Y la única, el verdadero cristianismo es el único que tiene un salvador. El verdadero cristianismo es en el que Jesús lo hizo todo. Y como Él lo hizo todo, ya no dependo de mis obras. Ya dependo es de la fe en la sangre de Cristo, de la fe en las obras de Cristo. Porque si yo dependo de las obras, simplemente me vuelvo como un fariseo. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo? Miremos Lucas. Este es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, hablando en Lucas 18:9, dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos. Oiga, pues, se creían. Es que hay gente que se cree, pero la justicia no la alcanza a nadie, porque la justicia, la única persona que puede alcanzar la justicia es la persona que cumple toda la ley, hizo más de 900 mandamientos y nunca puede pecar en uno. Si hace un hito, rompió toda la ley. Exactamente. Entonces, el único que hizo todo eso fue Cristo. Pero hay gente que, como se compara con otros, y como esos otros son tan malos, y yo no soy tan malo como esos malos, entonces yo soy justo. He ahí el problema del religioso, que el religioso dice: oh, mire yo todo lo que hago, en cambio esos pecadores. No, todos son igualitos. ¿Usted qué hace menos o ellos que hacen más? Igualitos. Pero Jesús decía aquí, confiando en sí mismos, este es Jesús hablando, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Vea pues, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. O sea, fariseo es una denominación, para que no digan: oye, esos fariseos tan malos. No, el fariseo simplemente era una denominación dentro del grupo de los judíos, así como eran los saduceos y los escribas. Denominaciones, así como hoy usted va a ver miles de denominaciones cristianas, ¿ya? Y no estoy diciendo que todas las denominaciones sean religiosas, pero sí estoy diciendo que dentro de las denominaciones hay gente muy religiosa que caen dentro de esto. Y decía, estos hombres subieron a orar, el uno fariseo
y el otro recaudador de impuestos. Mira que los dos estaban orando, pero tú dijiste en el programa pasado que la oración del justo puede mucho. Es la oración del justo. Del justo. Pero aquí Jesús está diciendo, se creían justos. ¿Listo? Les conté esta parábola. Bueno, dos hombres suben a orar. El fariseo y el recaudador. El fariseo, capítulo 18, versículo 11 dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Mira, dice consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Imagínate eso. Ladrones, malhechores, adúlteros. Dime cuántos dentro de la iglesia cristiana están diciendo, ay Dios, gracias porque mira, yo como diezmo, yo como hago esto, yo no soy como ese adúltero, el esposo de esta, o esta otra adúltera, la esposa de aquel, o este fornicario, o este drogadicto. Uy, no. Miren, señores y señores, al que le caiga el guante que se lo chante, como dice el versículo, como dice el dicho. Pero miren, sigamos. Bueno, se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. O sea que los dos estaban en el templo, Rafael. O sea, estos dos personajes hoy en día están en la iglesia, ¿ya? El uno cree que, oye, miren yo cómo me porto de bien. Y el otro por ahí adúltero que está sentado al lado de él, el que está orando, dice, oye, menos mal yo no soy como este otro. Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Ahí empiezan las obras, ¿no? Aquí empiezan las obras. Yo no soy como este otro. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo, o sea, el diezmo. Estamos en el verso 12 del capítulo 18 de Lucas. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, o sea, estaban ahí en el templo, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí porque yo soy un pecador. No era que el fariseo no fuera pecador, era que el fariseo se estaba comparando con otro que evidentemente su pecado era más, demostraba más que seguro los pecados que tenía el fariseo. Entonces, este otro, el recaudador de impuestos, decía, Señor, ten compasión de mí. O sea, necesito misericordia. Necesito de tu gracia. El otro dice, yo no necesito de tu misericordia, de tu gracia, porque yo he hecho estas cosas. Yo diezmo, yo hago esto, yo voy a la iglesia. Y mire lo que dice Jesucristo en el Lucas 18:14. Les digo que o sea, el último que está pidiendo, que necesita de Dios. Les digo que y no aquel volvió justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claro, es que uno de los problemas es, ahí está lo importante. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Nuestro ejemplo. ¿Y por qué la gente siempre se está comparando uno con los otros para determinar si ellos están justos o justificados debido a las acciones porque hacen mejor que la otra persona? La religión. La religión, ahí está el problema. Entonces siempre, nosotros nunca nos debemos comparar uno con los otros. Como nos tenemos que comparar, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. A Él es el que tenemos que seguir. Nosotros no tenemos que seguir a Pepito o a Juanito, tenemos que seguir a Jesús, y siempre basado en el conocimiento de las Escrituras. Ahí está el problema cuando la gente se empieza a justificar a ellos mismos por sus propias acciones basado en lo que ven en las otras personas, nunca entendiendo lo que las otras personas tienen en su corazón o lo que han hecho. Exactamente, por eso Romanos 3:20, Rafael, miren lo que dice Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¡Wow! Sí, mira, hay un versículo, eso es poderoso, pero oye este versículo en Filipenses 3. Ciertamente, aún estimo todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, al ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, ¿Quién es? la justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién está hablando? Ahí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses, obviamente le está hablando a cristianos. ¿Me entiende? Y él se da cuenta, les dije el versículo 8 porque va en conexión con el versículo 9, ¿no? Y dice, y al ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, básicamente no analizándome a mí por las obras que yo hago, por lo que yo he hecho, por lo bueno que soy, porque yo no soy como los otros, pero allá, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Date cuenta que en el momento que yo empiezo a justificarme por mis propias obras, por lo que yo he hecho y por lo que me levanto por la mañana a ayunar y oro y vigilias y tal y tal y tal, en ese momento yo me estoy poniendo bajo la ley. Y cuando me pongo bajo la ley, como dijimos antes, siempre fallamos, ¿verdad? Pero cuando yo entiendo que no es por mi propia justicia, por la ley, sino por fe en lo que Cristo ha hecho por mí, ahí es cuando el aspecto del conocimiento, el aspecto de saber quiénes somos en Cristo cambia completamente. Exactamente. Porque ahí ya podemos entender que yo soy hecho. Esa palabra hecho es que no me la puedo quitar de la cabeza porque la gente tiene que entender que somos hechos. Y si somos hechos no es algo de que vamos a llegar o algo que vamos a trabajar para conseguirlo. No, entiendan, ustedes ya son hechos, han sido hechos, están justificados en Él. Entonces caminemos por lo que somos. Exactamente, entonces la gente se estará preguntando, entonces si yo ya soy hecho, entonces la ley ¿para qué la pusieron? Obviamente la ley fue puesta en una dispensación diferente a la del Cristo. Exactamente. Porque el Cristo no había venido. ¿Y qué pasó en esa época? Llega un momento en que Dios pone la ley porque la gente se estaba midiendo con otro, como diciendo, yo no soy como en cambio este es un pecador horrible, en cambio ya se medían uno con otro. Entonces Dios manda la ley para que el pecado se vea la magnitud del pecado horrible de gigante. Exacto. Y digan, vea, este es el pecado. En vez de la gente decir, ay, gracias, me diste la ley, ahora yo voy a poder seguir todos los mandamientos. La gente lo que Dios quería con la ley era que dijera, wow, ¿quién va a cumplir la ley? Nadie. Necesitamos misericordia, Dios. Te necesitamos a ti porque nosotros no vamos a poder. Entonces, para eso fue dada la ley, para que reconocieran que sin un Salvador no se podía, pero la gente malinterpretó la ley como los fariseos o como muchos religiosos hoy lo están haciendo y creen que por seguir obras ellos van a alcanzar justicia. Y como tú dices, nosotros no somos hechos por nuestras obras, fuimos hechos la justicia por Cristo. Ahora, entonces la gente dirá, bueno, entonces listo, ya, como entonces ya fuimos hechos, puedo ir y hacer lo que quiera, entonces pecado. No. Cuando uno entiende el amor de Dios, por eso esta pregunta le saltó a Pablo también, porque Pablo estaba explicando la justicia así como nosotros se la estamos explicando a usted. Entonces muchos dirán, entonces si yo ya fui hecho, ¿significa que puedo ir a pecar y que puedo vivir como quiera? Entonces a Pablo en el Romanos 6 le dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir entonces en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de ninguna manera. Claro. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabemos que ustedes todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, lo que le da este conocimiento a usted es que usted ame tanto a Dios y diga, uy, gracias Dios, porque yo nunca hubiera podido seguir toda esa ley. Exactamente. Tú me hiciste la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora ya con ese conocimiento, yo sé que puedo vencer el pecado y ya la santidad no es la raíz de mi salvación. ¿Por qué? Porque usted fue el que me salvó, porque yo estaba muerto en pecados y delitos. Ahora la santidad es un fruto, pero no la raíz de la salvación, ni la raíz de la sanidad, ni la raíz de la liberación, ni la raíz de romper las ataduras. Exactamente. La ley simplemente le estaba mostrando al hombre que era un pecador. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, si lo ponemos de esta forma, si tú estás en una carretera y la carretera no tiene límite de velocidad, tú puedes ir a 100, a 200, a 300 o puedes ir a 30.
¿Por qué? Porque no hay ley que te indique nada, sino hay simplemente una carretera. Pero cuando la policía pone un poste o pone una señal, dice la velocidad máxima 60, entonces esa básicamente es la ley. Así que si vas a 65, a 70 o a 61, ya estás rompiendo la ley. Entonces la ley simplemente le está mostrando al hombre de que tú en tus propias fuerzas no puedes cumplir con la ley. Simplemente te está mostrando la necesidad de un Cristo, la necesidad de un Salvador. Por eso dice en Gálatas 2:16, ahora vamos a otra epístola, dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Exactamente. Y ahí está la clave, que por la ley no nos podemos justificar, es solamente lo vamos a encontrar en la gracia, lo vamos a encontrar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nunca, es un error tremendo que el cristiano hoy día esté en la gracia y quiera caminar por medio de la ley. Es imposible, y se está robando él mismo se está robando de las bendiciones, y básicamente está negando lo que Cristo hizo en la cruz. Dense cuenta, hermanos y hermanas, que todo ya ha sido entregado. Estamos bajo la gracia, y aquello que Dios entregó y no ha provisto por medio de la gracia, tú y yo lo tenemos que obtener por medio de nuestra fe. Exacto, y ya cuando tenemos la fe en nuestro Cristo y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos dominio sobre el pecado, lo ponemos debajo de nuestros pies y cada vez vamos a vivir una vida más santa. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.